El problema 2.75 dice: se suelta una canica desde el borde de un tazón semiesférico cuyo diámetro es de 50 centímetros y rueda hasta subir sobre el borde opuesto en 10 segundos. Obtenga la rapidez media y la velocidad media de la canica. Bueno, aquí hay que distinguir entre la rapidez media y la velocidad media. La rapidez media es una cantidad escalar, la cual se define como la distancia total recorrida dividido entre el tiempo que tarda en recorrerse, mientras que la velocidad media es una cantidad vectorial, la cual se define como el desplazamiento total dividido entre el tiempo que tarda en hacerse ese desplazamiento. Tanto para la rapidez media como para la velocidad media tenemos el mismo tiempo, porque se sabe que la canica se mueve desde este punto hasta el final en 10 segundos, no importa si estamos considerando toda la trayectoria o simplemente el desplazamiento. ¿Listo? Bueno, vamos a analizar primero la rapidez media para que se entienda. Entonces miren, ¿qué trayectoria sigue la canica? La canica inicia en este punto en x inicial igual a cero, en un tiempo cero, ¿sí? Cuando empieza a moverse empieza a correr el tiempo y baja. Sigue toda esa trayectoria del tazón hasta subir acá. Miren que la trayectoria que sigue es la de la circunferencia, la de la mitad de la circunferencia. Es decir que la longitud que, que se movió, digamos, ¿sí? La distancia que se movió es la mitad del perímetro de la circunferencia. Nosotros sabemos que el perímetro total de una circunferencia, el perímetro de la circunferencia completa, si tuviéramos aquí un círculo completo, el perímetro con un radio r, ¿listo? Si el radio vale r, el perímetro es 2 veces pi por el radio, ¿sí? Pero nosotros aquí no tenemos el círculo completo, sino que tenemos la mitad del círculo. Digamos, tenemos esto. Si entonces tenemos que a este perímetro completo dividirlo entre 2, porque eso es la mitad. Y miren que pues aquí tenemos 2 dividido entre 2, eso da 1. O pueden decir el 2 con el 2 se cancelan y nos queda pi por r. ¿Listo? Y esa será la longitud de la trayectoria que sigue, o la distancia que recorre la canica. ¿Listo? Entonces miren, aquí ya podemos con esos datos solucionar el problema. Tenemos la rapidez media, que es una cantidad escalar, escalar. Es decir, que va a resultar un número. Este número simplemente nos está diciendo qué tan rápido se movió en promedio, pero no nos da la información de hacia dónde se movió, sí, no nos da la dirección hacia dónde se movió, simplemente nos dice qué tan rápido se mueve, ¿sí? No nos está diciendo si se mueve a la derecha o a la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. Eso no nos está diciendo eso. Simplemente nos dice, en promedio se movió a esta rapidez. No nos da más información. ¿Listo? Entonces, miren, como les había dicho, la rapidez media se define como la distancia que recorre la canica en este caso, dividido entre el tiempo que tarda en recorrerla, esa distancia. Y como les había dicho, pues la distancia total es la mitad del perímetro. Miren, esto de aquí es el perímetro de un círculo. Perímetro del círculo. Pero como lo estamos dividiendo entre dos, ya estamos calculando la distancia que recorrió, es decir, la longitud del semicírculo, se podría decir ahí. ¿Listo? 2 con el 2 se cancelan y nos queda simplemente pi por el radio. Todo esto dividido entre el tiempo. Nosotros no conocemos el, el radio del círculo, ¿no? Pero pues conocemos el diámetro, porque nos está diciendo que el problema nos dice que el diámetro, está explícito aquí, el diámetro es de 50 centímetros. Miren, entonces sabemos que el radio es igual al diámetro dividido entre 2, es la mitad del diámetro. Miren, el diámetro es todo esto, ¿sí? Porque aquí está el centro de la circunferencia, entonces el diámetro es una línea que va o que cruza desde un punto a otro de la circunferencia, pero pasando por el centro. ¿Listo? Y el radio será por la mitad, en una longitud que va desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. ¿Listo? Entonces dividimos entre 2. Diámetro vale 50 centímetros sobre 2 y eso es igual a 25 centímetros. Ya tenemos el radio. ¿Listo? Ya tenemos ese dato. Entonces ya podemos calcular la rapidez. Simplemente sustituimos el radio aquí al radio conocido
Y hacemos los cálculos, miren, pi por 25 dividido entre 10, eso da aproximadamente 7,85. Y aquí tengo un error, ya que no es metros, sino que es centímetros. Ese es error mío, se me olvidó. Vamos a corregirlo, eso se puede corregir fácil. Entonces, aquí tengo que colocar un centímetros. ¿Listo? Eso, ahí. Miren que, ¿por qué se queda centímetros? Porque aquí tengo el radio medido en centímetros. Dividido entre segundos, pues queda centímetros entre segundos, porque no hay más operaciones que hacer. Y esto será la rapidez media. Media. ¿Listo? Eso. Miren que fue sencillo. Simplemente es recordar la definición y recordar cómo calcular un perímetro del círculo, en este caso. ¿Sí? Hay que entender pues cómo se mueve la partícula o la canica en este caso. Se mueve por todo el círculo que se forma aquí, o el semicírculo, perdón. La trayectoria es la mitad de un círculo. ¿Listo? Ahora vamos por la velocidad media. Miren que la velocidad media es un vector. ¿Cómo se define o cómo se diferencia entre estos dos símbolos de un escalar y un vector? Miren que en el vector, coloquémosle que esto es un vector, se debe colocar o se debe señalar la dirección en la que se mueve. En este caso, pues que estamos hablando de una sola dimensión. Cuando hablamos de tres dimensiones, ya los vectores, o de dos dimensiones inclusive, los vectores se diferencian por una flecha encima. Pero aquí como solo tenemos una sola dimensión, podemos diferenciar un escalar de un vector con el subíndice en la dirección en que se mueve. Como el movimiento es horizontal, bueno, no el movimiento total, como les explico, no el movimiento en sí, sino la posición inicial y la posición final están todas en una sola línea horizontal. Y miren que la definición de velocidad media, que es un vector, es igual al desplazamiento dividido entre el tiempo. Y este desplazamiento es el vector en sí, ¿sí? Este desplazamiento es el vector, mientras que el tiempo es un escalar, ¿sí? ¿Y este desplazamiento cómo se define? Se define como posición final menos posición inicial. Si nosotros hacemos un vector que vaya desde la posición inicial hasta la posición final, pues nos vamos a dar cuenta que es un vector totalmente horizontal, ¿sí? Entonces, por esa razón, podemos colocarle ese subíndice X, porque miren que el vector está totalmente a lo largo del eje X, es horizontal, ¿listo? Si tuviéramos un vector vertical, en este caso, pues tendríamos que colocarle un subíndice Y para distinguir, ¿sí? Pero pues esa es la idea. Entonces miren que la diferencia de un escalar y un vector, pues en una sola dimensión, como en este caso, en un vector unidimensional o de una componente, es que le colocamos la dirección de movimiento como un subíndice. En este caso la dirección es X, es decir que el vector solo tiene una componente y es la componente X. Si tuviéramos un vector, por ejemplo, de dos dimensiones, ese vector pues tendría una componente de velocidad media en X, media por ejemplo en X, y una componente de velocidad, sí, de velocidad media en Y. ¿Listo? Y pues si quisiéramos otra dimensión, pues le ponemos velocidad media en Z, ¿sí? Pero eso es en un caso más general. En este caso solo tenemos una sola componente, es decir que estas dos de acá valen cero. Aquí tenemos un cero y acá tenemos un cero, ¿listo? Entonces miren que este es un caso especial de un vector, pero como las otras dos componentes valen cero, simplemente podemos usar la notación de vector con esta componente, que aquí estamos señalando que el movimiento solo es en la dirección X, ¿listo? ¿Cómo sabemos si el movimiento es positivo o negativo? Mejor dicho, perdón. ¿Cómo sabemos si el movimiento es a la derecha o a la izquierda? Con el signo de esa componente. Si la componente es negativa, según nuestro sistema de coordenadas, el movimiento será a la izquierda, es decir, que el vector apuntará a la izquierda. Si la componente es positiva, como en este caso, nos indica que el movimiento es a la derecha, en promedio, es decir, que el vector apuntará a la derecha. Entonces miren que lo podemos ver desde la gráfica, como nosotros la construimos. Miren que el origen de coordenadas yo lo puse aquí en el inicio de la trayectoria. Miren que el origen es
algo arbitrario, lo coloco donde yo quiera para facilitarme los cálculos. Si alguien quiere, pues puede ponerlo aquí, pero ya no tendrá los mismos valores. Tiene que analizar cuáles valores tendrá, ¿no? Por ejemplo, si el origen está aquí y yo sé que el diámetro de la circunferencia es 50, pues esta posición de aquí sería menos 25 y acá sería 25 positivo, mira, porque está a la izquierda y esto está a la derecha. Y ahí se sigue cumpliendo que el diámetro es 50. ¿Listo? Pero bueno, por facilidad uno coloca, o yo coloqué acá el origen de coordenadas. Miren que el vector no nos indica cómo se movió en total, solo nos indica hacia dónde apunta o hacia dónde se dirigió al final, ¿sí? Si inició aquí, hacia dónde terminó, en dónde terminó la posición. ¿Sí? Nos dice que en total pues se movió horizontalmente al final, ¿no? Pues fue un movimiento horizontal a la derecha. El vector de desplazamiento no le interesa si usted hizo todo este trayecto así para llegar acá. No le importa. No le importa si sigue una trayectoria circular o esta cosa fea. Simplemente al vector de desplazamiento le interesa cuál es la posición inicial y cuál es la posición final. Y el vector pues irá desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Listo? Mientras que la distancia recorrida sí involucra la longitud de la trayectoria que siguió. ¿Listo? Miren que son diferentes. ¿Sí? Porque la magnitud de este vector de desplazamiento, miren que es igual al diámetro del círculo. Si ustedes calculan la magnitud de este desplazamiento, pues será 50 centímetros. Y pues el vector será de magnitud de 50 centímetros y dirección X positiva, digamos. ¿Sí? Esa será una forma de verlo. Y la distancia, pues quiero que entiendan que la distancia difiere porque sí importa la longitud que recorra a la hora de moverse, la longitud que recorra. ¿Listo? Esa es como la diferencia entre desplazamiento y distancia. Entonces miren que esto es un vector de desplazamiento. eh, esta cantidad de aquí. Inclusive, pues, bueno, esta es la forma corta de escribirlo, pero se define así. ¿Listo? Posición final menos posición inicial, pero esto es un desplazamiento. Voy a borrar aquí un poco. Desplazamiento. ¿Listo? Y es vectorial, es una cantidad vectorial. Miren que esta letra, este triángulo, es una letra griega, que se llama delta. ¿Sí? Esto es una delta, mayúscula, ¿sí? Porque hay minúsculas y mayúsculas también. Esta es la mayúscula delta. Delta. Letra griega, ¿listo? ¿Y cómo, o qué simboliza ese delta? Ese delta simboliza un cambio. Siempre que miran delta de cualquier cosa es final menos inicial de esa cosa. Por ejemplo, miren aquí tengo delta de tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. Y que lo que nos está indicando es cómo cambió, cuál es el intervalo, ¿sí? Cuál es el pedacito que estamos tomando. Acá también, miren, cómo cambió. Delta x, posición final menos posición inicial. ¿Listo? Nosotros, pues, de acuerdo a lo que tomamos, pues sabemos que el tiempo total de movimiento en ir desde aquí hasta acá, no importa pues si tomamos la distancia o el desplazamiento, el tiempo es el mismo, es de 10 segundos. Es decir, que yo puedo decir que cuando inició el tiempo estaba configurado en cero, el cronómetro estaba en cero, y cuando terminó, pues terminó a los 10 segundos, ¿listo? Daría lo mismo, por ejemplo, si el problema diría que inició a los 10 segundos y terminó a los 20. El tiempo total es 10 segundos, ¿listo? Esa es como otra forma de ver esto. Pero pues por facilidad yo sé que dura 10 segundos y pues uno sí por lo general toma el tiempo inicial igual a cero por facilidad, para facilitar los cálculos. ¿Listo? Y las coordenadas pues sí fueron configuradas así por mí también. El origen lo puse en el punto inicial y la posición final pues está a 50 centímetros a la derecha. ¿Listo? Sé que son 50 centímetros, no sé si lo dije ya, porque el diámetro pues del círculo es 50. Entonces si inició en un lado del círculo y terminó en el lado opuesto, o sea, al otro lado del diámetro de 50 centímetros. ¿Listo? Miren, lo demás ya son cálculos sencillos. Posición final 50 centímetros, posición inicial 0 centímetros, eh, tiempo final 10 segundos, tiempo inicial 0 segundos. ¿Sí? Si hacemos los cálculos son 50 centímetros dividido entre 10 segundos. Entre 10 segundos. Y miren que aquí ya cometí el mismo error. No es metros, sino que es centímetros. Permítanme corregir eso. Porque pues estamos dividiendo centímetros entre segundos, es imposible que quede metros directamente, sin hacer conversiones, ¿no? Entonces,
Estos son centímetros. Eso es error mío a la hora de escribir. Me disculpo. Entonces, nos queda, miren, 50 dividido entre 10 es 5. 5 y tengo centímetros dividido entre segundos, entonces esto es centímetros dividido entre segundos. Como es una cantidad positiva, me está señalando que el vector apunta en la dirección positiva del eje X, ¿sí? Estamos hablando de la dirección X, signo positivo, sentido positivo. Miren, eso es lo que me está diciendo. Está apuntando en la dirección positiva del eje X. Si por ejemplo, si yo hubiera tenido aquí un subíndice y el valor es positivo, pues yo debo asumir que el vector apunta en la dirección positiva del eje Y, que sería hacia arriba. ¿Listo? Eso es como una forma de entender estas cosas. Dicho eso, pues ya tenemos el vector. Entonces esta será nuestra velocidad media. Velocidad media. Miren que el vector velocidad media lo podemos dibujar aparte. O sea, miren que este sistema de coordenadas nos representa la posición. Aquí podemos dibujar el vector desplazamiento, como lo hicimos, ¿cierto? Este es el vector desplazamiento. Que se lo simboliza así. Pero no podemos dibujar aquí mismo el vector velocidad, porque aquí estamos hablando de posiciones. El vector desplazamiento sí, porque involucra posiciones. El vector velocidad lo tenemos que hacer un poquito aparte, pues quizás en otro sistema de coordenadas, pero no es necesario. Aquí solo quiero indicarlo de esta forma, que es aparte de este sistema de coordenadas, pero quiero que noten que se mueve a la derecha, que apunta en la dirección positiva del eje X, o sea que nos está indicando a la derecha, y que su magnitud es de 5 centímetros sobre segundo. Miren que como es positivo, estamos hablando que está a la derecha. Miren, magnitud 5 centímetros sobre segundo, y el signo positivo que se mueve en promedio a la derecha con en promedio con 5 centímetros sobre segundo, o sea que se mueve en promedio 5 centímetros por cada segundo a la derecha, ¿cierto? A la derecha 5 centímetros por cada segundo. ¿Qué quiere decir eso? Miren, no quiere decir que la canica se vaya por el aire de esta forma, sino que a medida que va cayendo, miren que a medida que cae, poco a poco se mueve a la derecha, ¿cierto? Y ese poco a poco a la derecha, pues es esto, ¿sí? La cantidad que se mueve a la derecha a medida que cae es de 5 centímetros por cada segundo. ¿Listo? Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que haya quedado claro la diferencia entre velocidad media y rapidez media. Eh, que se haya entendido que una cantidad es escalar y la otra cantidad es vectorial. Y pues eso sería todo. Si les ayudó a hacer alguna tarea, a entender esto, o simplemente por curiosidad, si les gustó, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a que crezca el canal y a poder continuar con este proyecto. Si alguien puede apoyarme monetariamente, puede hacerlo en el botón de super gracias que tiene YouTube, en el corazón que aparece abajo de los videos, o puede unirse al canal, formar parte de esta comunidad, ¿sí? En el botón unirse pueden hacerlo, también hay una forma, es una forma de apoyar el canal monetariamente, ¿listo? Eso también ayudaría bastante, de verdad, muchas gracias a que lo pueda hacer, y eso sería todo por este video, nos vemos en una siguiente oportunidad, hasta luego.